Amigos de UJAT Agropecuario, sean todos bienvenidos a una emisión más. El día de hoy tenemos una entrevista muy interesante y para ello voy a comenzar presentando a la invitada del día de hoy, la doctora Coral Pacheco Figueroa, a quien le damos la bienvenida en este momento. Muchas gracias. Gracias a usted por el tiempo, doctora. Gracias. El día de hoy vamos a abordar un tema que pues va a permitirle a nuestro público tener la información, digamos, más amplia con respecto a las competencias y las posibilidades que tienen los médicos veterinarios de incursionar en campos laborales poco comunes para ellos, porque se tiene la idea generalmente de que el médico veterinario siempre está asociado o lo podemos encontrar en áreas de producción de alimentos de origen animal, explotaciones o unidades de producción de ganado bovino, porcino, etc. Pero poca gente los ubica en proyectos o estrategias, acciones que tienen que ver con la conservación de la biodiversidad y en particular de la fauna silvestre. Y en ese sentido le pediría a nuestra invitada del día de hoy que nos platicara sobre cuál es la situación actual con respecto a la conservación de la fauna silvestre. Bien. Pues respecto a lo que está ocurriendo ahorita, sabemos que tenemos grandes amenazas y están las grandes amenazas globales, la pérdida del hábitat y eso está llevando a que si no hay hábitat, pues ¿dónde van a vivir todas estas especies que tenemos en vida silvestre? El otro gran problema o grave problema pues es también el asunto de toda la parte de los efectos, vamos a decir, del cambio climático, que son exacerbados por nosotros mismos, ¿no? Por las actividades antrópicas. Entonces, eso ha llevado a que se den desplazamientos, simplemente cuando vemos la temporalidad de las lluvias, cómo se ha alterado, eso también está alterando muchos patrones. Un ejemplo, ¿no? Nosotros vemos florear un árbol y dices, ah, mira qué bonito, el clásico, el macuilí, que teníamos una fecha específica y los veíamos y todo. Y ahora de repente decías, bueno, ¿y eso cuándo era? Como para primavera, ¿no? ¿Y ahora qué pasa? Desde todo el año, en diciembre tienes árboles floreando. Eso genera estrés, porque eso es estrés para el árbol y estrés para la fauna, porque son recursos alimenticios, por decir, para los insectos. Y entonces si se alteran los patrones de floración, se alteran los patrones también de la fenología, pero de los insectos. ¿Y qué es lo que pasaba con los insectos? Nosotros tenemos un patrón, por decir, en el caso de las aves, que son migratorias, y entonces las aves lo que hacen es salir del frío. El patrón más común es venir de las zonas frías, llegar a estas regiones. Pero si se alteraron esa disponibilidad de recursos, porque ya floreó en otra época y hubo el boom de insectos en otra época, ¿qué pasa? Llega y ya no encuentra ya el no hay alimento comida que regularmente encontramos. Y esa comida la necesita porque va a empezar a reproducirse, van a tener a sus crías y entonces se altera el ciclo de vida de todo ese proceso, ¿no? Así es. Y entonces todo esto está relacionado. Y el otro elemento que podemos ver de qué es lo que está pasando con la situación, bueno, la otra gran amenaza, especies invasoras, tráfico de fauna. Y entonces especies invasoras son especies que vienen de fuera, que no son nativas, pero que por las condiciones climáticas, las condiciones del sitio, se ven favorecidas y se disparan sus poblaciones y ahí afectan a otras, ¿no? Todos hemos oído del Plecostomus. El pez diablo, como comúnmente se le conoce. Así es, que tratamos ya no decirle pez diablo para transformar. ¿Cuál es el único que puede hacer que eso se disminuya? Pues el aprovechamiento del humano. Claro. Entonces, ¿qué hacemos ahora? No, es un plecos. Y entonces pez armado, pez no sé qué, pero para que ahora la gente cuando te ofrezcan una hamburguesita de plecos, ya no me digas de pez diablo. Porque ¿cómo? ¿Me voy a comer el diablo? No. Familia, anótenlo por ahí para que nos ayuden a difundir esta información. Hay jamoncitos, hay hamburguesas, ya hay varias alternativas y bueno, harinas y demás, ¿no? Para alimentación animal incluso, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que pasa en ese sentido? Pues que las especies invasoras nos están trayendo un grave problema, ¿no? ¿Y quién lo trajo? Nosotros.
ya sea de forma accidental, en los viajes, o nosotros mismos, es que yo quiero traer... Deliberado, Así de es. manera deliberada. Y en tú no algunas me vas a ocasiones. dejar mentir, en la parte, hace rato platicábamos de los lirios que hay aquí, bueno, dices, ¿eso qué fue? Es que mira, qué bonito, me lo voy a llevar de ornato, o sea, qué bonito se va a ver allá, y es Y exótico. lo pasan, como decimos, por debajo del Lo agua, pasan, ¿no? sí. Ay, que no pasa nada. Hasta como regalos para grandes jerarcas. Incluso. Entonces lo mandaban como si nada y esas plantas llegaron y se transforman en invasoras. ¿Qué causa este daño? Por decir, aquí nosotros perdemos el espejo de agua y eso pierde oxigenación, perdemos peces. Las aves, cuando vienen las aves migratorias, necesitan ver el espejo de agua y no pueden verlo. No van a llegar, entonces eso disminuye también. Entonces las especies invasoras nos están dañando en muchos sentidos, provocados principalmente por nosotros. Y la otra parte es el tráfico de especies. Entonces, cómo nosotros hemos llevado, comercializado, y esa parte nos lleva directo a lo que estamos viviendo, porque yo no puedo decir que salimos de la pandemia, ¿no? O sea, ya Así es. nos relajamos y demás, pero ¿qué es? Nosotros rompimos las barreras que había entre la fauna silvestre, la fauna doméstica y los humanos. ¿Y eso qué nos va a traer? Enfermedades. ¿Cómo pasa esto? Por ese tráfico. Traigo fauna silvestre de fuera, la quiero llevar de mascotita y no me doy cuenta qué enfermedades puede traer. Y que todavía hay mucho por hacer en ese sentido, ¿no? Y la población, la ciudadanía tiene mucho por hacer. Y en un momento más, después de una pausa, de unos promocionales, vamos a regresar a comentar al respecto. Así que acompáñenos después de los promocionales en UJAT Agropecuario. Gracias por continuar en UJAT Agropecuario. Amigos, vamos a continuar con la charla y le pediremos entonces a la doctora Coral que nos comparta algunas acciones, que nos platique sobre algunas acciones en materia de conservación de la biodiversidad. Ok. Bueno, hablábamos de las grandes amenazas, entonces, si lo vemos así, nosotros podemos separar en dos grandes estrategias, que son como las más conocidas, la estrategia de la conservación in situ y la conservación ex situ. Nosotros lo que buscamos es que se mantenga la diversidad de fauna, la abundancia, pero también que se mantenga una parte sustancial que es la integridad. Y eso nos lleva a la salud ecológica y entonces que se mantenga la salud de los ecosistemas. Estas acciones ambas nos pueden ayudar a eso, ¿no? A nivel in situ, o sea, en el sitio, pues normalmente las estrategias es todo lo de áreas naturales protegidas, lo de los corredores biológicos. Ahorita hay estrategias, se le llama de manejo ecosistémico o hasta soluciones basadas en naturaleza, que es otra línea por ahí. Y es ¿qué hacemos para que se mantenga la diversidad, la riqueza, la integridad y la salud de los ecosistemas? Y entonces, tanto para la flora como para la fauna, o sea, todo esto tiene que ir en conjunto. Y al final lo que buscas es que la función que tiene un sistema se mantenga. ¿Qué parte viene de esa función? Las interacciones. O sea, de que haya un depredador y haya una presa. Si nosotros quitamos depredadores, entonces se nos disparan las poblaciones, por decir, de los herbívoros. Se altera la cadena trófica. Un ejemplo, las ardillas en los cocoteros, ¿qué hicimos? Alteramos porque quitamos la diversidad cuando solo pusimos un tipo de especie de planta. Y en cacao también tenemos ese problema. En cacao podemos recuperarlo más fácil, porque el cacao está acompañado por la de diversidad, de ese agroecosistema. De los árboles de sombra, exactamente, un agrosistema. Si nosotros le incrementamos esa diversidad, si permitimos que se incremente la diversidad, van a regresar los depredadores. Y lo único que necesitas es que haya boas, que regresen los felinos silvestres, y vas a ver que con eso disminuyen las poblaciones de esas especies que se dispararon.
eso es a nivel in situ. Sí. Estás manejando el hábitat y estás recuperando las funciones que tiene de forma natural. A nivel ex situ, ¿qué es lo que vas a hacer? A nivel ex situ es cuando yo extraigo del medio natural, me lo llevo al cautiverio porque tengo que hacer una estrategia. Todo manejo en cautiverio tiene que estar vinculado a la vida silvestre, de distintas formas, ya sea porque, o sea, el objetivo final de un manejo en cautiverio o un cuidado en cautiverio es que nosotros regresáramos a la vida silvestre de algún modo lo que tenemos en cautiverio. Y ojo, es bien interesante porque en estas estrategias resulta que no solamente es regresar el animal o la planta a la vida silvestre, a veces hasta con cuestiones de producción o de aprovechamiento y que tú generas una venta, ya con eso tú puedes regresar recursos económicos para la conservación en la vida silvestre. O la otra, quitas presiones. El ejemplo de las tortugas que tenemos aquí en Tabasco. ¿Por qué los criaderos de tortuga? Porque por cultura en Tabasco consumimos tortugas. Entonces, ¿qué es lo que haces? En lugar de que se presione en la vida silvestre a extraerlas, cómpralas de un lugar establecido y que sabes que tiene el permiso correspondiente, ¿verdad? Por parte de la autoridad reguladora. Exactamente. Entonces, de esa forma tú agarras y quitas presión en vida silvestre. Ahora, ya nos compartió una buena parte de las estrategias, hablaba de in situ y ex situ, es decir, en el sitio y fuera de. Ahora, en este sentido, en todo esto que nos platica, ¿cuál es el papel del médico veterinario zootecnista? Wow. Es un todo. Voy a hablar un poquito del ex situ primero, porque en el ex situ es donde nos vamos formando. ¿Por qué? Lo primero, cuestiones de anatomía y fisiología de los animales. Normalmente cuando nosotros empezamos a estudiar que no había estas asignaturas de fauna silvestre, nos decían, no, pues mira, si es un peccary, pues es un cerdo, es un monogástrico, es igualito. No, tienen diferencias que lo hace significativo a la hora de un balanceo de raciones, ¿no? Entonces, a nivel ex situ nosotros podemos trabajar cuestiones de dietas, toda la parte nutricional. Podemos hacer investigación justamente para saber cómo se van dando estos procesos. Una cosa esencial, todo médico veterinario, cuando tiene en sus manos un animal muerto, no es una pérdida. Es un animal que debes de hacerle una necropsia porque tienes que conocerlo, sobre todo cuando estamos hablando de fauna silvestre, porque no la conocemos. Entonces, el papel del veterinario ahí en investigación es vasto, desde parásitos, enfermedades, anatomía, fisiología, hasta cuestión de comportamiento, cómo se comporta este animal y qué es lo que hacemos para conocer cuál es como esa reacción natural que va a tener un animal en vida libre. Y otro tipo de cosas como ya las cuestiones aplicadas, por decir, se ha reclamado, se ha peleado mucho, oye, en tal lado hicieron un manejo de un gorila, no entra en polémica, pero es que sí, a ver, o sea, cuando a ti te van a hacer una cirugía, cuando te van a anestesiar, a ti te mandan a hacer toda una serie de estudios, claro. Un electrocardiograma, un análisis de sangre, los preoperatorios que le denominan. Y en vida silvestre no lo puedes hacer, porque a veces llega el momento y hay que capturar y lo haces y bla. Entonces, tenemos detalles hasta como eso, porque no conocemos bien. Entonces, hay muchísimo campo para investigar, para aplicar nuevas técnicas, para conocer nuevas técnicas. Entonces, en eso. Y en vida libre, mucho más. Simplemente esto de las interacciones, cómo reaccionan ante enfermedades, qué está pasando en la relación. Tenemos problemas, por decir, con perros ferales, gatos ferales. ¿Qué pasa con ese contacto? En el Tomás Garrido tenemos un problema serio. Sí, y genera una problemática fuerte y sabemos que las zoonosis es algo de lo que nos está atacando en ese sentido. Entonces, hay muchas cosas por hacer. Nutricional, enfermedades, o sea, de todo, hay de todo. Un campo vastísimo para el médico veterinario. Bien, con esto vamos a aprovechar para hacer una pausa, si nos lo permite. Sí. Amigos, regresamos enseguida a UJAT Agropecuario después de estos promocionales.
Continuamos en UJAT Agropecuario. Gracias por estar ya en este último tramo de la entrevista, muy interesante con la doctora Coral Pacheco Figueroa. Aprovecho para preguntarle, estamos en un proceso de análisis para poder hacer una reestructuración de los planes de estudio, incluido médico veterinario zootecnista. ¿Qué recomendaría usted a quienes están haciendo esa reestructuración para que los médicos veterinarios que se formen con el nuevo plan de estudios, el plan de estudios reestructurado, tengan una base suficiente de conocimientos para poder insertarse en estas estrategias, estas acciones de conservación que nos acaba de platicar? Bien, yo creo que es esencial que entendamos que formamos parte de los ecosistemas. Eso es un punto clave. Entonces, si nosotros entendemos que nosotros mismos somos parte de este engranaje y que también somos uno de los principales causantes de estos cambios, en la naturaleza, ¿cuáles son los cambios que se generan? ¿Cuáles serían cambios naturales para que se genere en un ecosistema? En un ecosistema, una erupción volcánica, el movimiento de las tierras y demás, sí, pero eso pasa y no está pasando tan recurrente o tan impactante como es lo que pasa por actividades antrópicas. La deforestación, que ya hablamos, la aceleración del cambio climático por las emisiones y demás. Entonces, yo creo esencial, probablemente una asignatura básica es ecología. Y otra de las cosas que es mi pasión, a la que me dedico, y yo espero no estar sesgada por eso, pero donde yo veo y se abre la luz para muchos de mis estudiantes es justamente en biología de la conservación, que ya es las estrategias, qué hago, cómo atiendo eso. La biología de la conservación es una disciplina que actúa en momentos de crisis. ¿Qué hago en este momento? Se nos vino una pandemia, ¿cómo vamos a reaccionar ante estas acciones? Pero esas acciones también lo que buscan es minimizar el impacto, reducir ese impacto o llegar al siguiente punto, la restauración, que si lo quieren ver así, para que me entiendan, restauración no solamente es de flora, sino también de fauna. Y en un momento dado, si nosotros hacemos rescate de fauna o como hablábamos, estrategia ex situ, ¿cómo yo regreso a la vida silvestre o cómo aumento esas poblaciones? Ahorita tenemos casos muy sonados, el caso del lobo mexicano, de que recuperamos lobo mexicano en el norte de México, ya lo habíamos tenido extinto. Se están recuperando las poblaciones del búfalo americano también, que era una especie... Son los resultados de estas estrategias de este tipo de estrategias ex situ e in situ. La paloma del socorro y así, hay muchas especies. Ahorita, si quieren, chequen lobo mexicano y los búfalos y van a ver, y es increíble. Y eso lo tenemos que entender. ¿Y cómo lo entiendo? A través de este tipo de asignaturas como la biología de la conservación, integrales. Lo entiendo a través de la básica, que sería ecología, y ya si quieren entrar al siguiente nivel, pues serían las de manejo, ¿no? Que tanto hay estrategias de manejo in situ como estrategias de manejo ex situ, pero para la veterinaria probablemente lo que tendríamos que separar es manejo de fauna en aspectos de salud y manejo de fauna a lo mejor en aspectos de zootecnia. Entonces, tener esos dos grandes campos y nos serviría muchísimo. En este momento, algo esencial que lamentablemente andamos un poquito atrasados es en la legislación del bienestar animal. Y ese es otro aspecto clave. O sea, se nos vienen las leyes internacionales encima y ahora todo tiene que aplicar bienestar animal. O sea, habrá que alinearlas, las que tenemos nosotros con las que están en a el nivel ámbito internacional. Y la fauna silvestre también, tanto la de vida libre como la de cautiverio, se aplican las leyes de bienestar animal. Entonces, con más razón, y eso nos lleva, si lo vemos en términos legislativos, es si nosotros firmamos un tratado o un convenio internacional, hay que cumplirlo. Nosotros hemos firmado el Convenio Internacional de Biodiversidad y dentro de eso está esta línea. Y eso también
eso lo pueden conocer en biología de la conservación, pero ¿qué acciones realizo? Pues por eso tengo que tener estas asignaturas ya más especializadas. ¿En qué proyectos está trabajando actualmente, de lo más destacado que esté haciendo ahora? Ok, diseño de áreas naturales protegidas. Estamos un grupo transdisciplinario, agrónomo, biólogo, veterinaria, y entonces estamos ahí. El trabajo de ecología de carreteras, entonces el impacto desde la cosa puntual que vemos, que eso me ayuda a la sensibilización del público. Normalmente en una carretera que ves un animal atropellado, pero tiene otras consecuencias, otros efectos a nivel paisajístico, a nivel de salud, entonces estamos haciendo todas las escalas para poder estudiar este problema de la ecología de carreteras. Y en general, y la otra a la cual nos estamos abocando ahorita también es a la fauna urbana. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la fauna en los parques, en los sitios urbanos? ¿Dónde están viviendo? ¿Cómo están viviendo? ¿Qué comen? ¿Qué hacen? O sea, como estas poblaciones ferales que mencionaba hace un momento. También, es parte que de esas que son están... las de interacción. Entonces, Sí. tienes fauna silvestre que habita en los parques y tienes esta fauna feral. Entonces, hay que ver esas interacciones. Entonces, todo eso estamos tratando de entrar a estudiarlo. Bien, pues, doctora Coral Pacheco Figueroa, muchísimas gracias por su tiempo, por compartir con nuestra audiencia toda esta información muy importante, y a ustedes que les encargamos que esta información nos ayuden a compartirla, platíquenlo en familia, entre amigos. Es muy importante la colaboración de todos ustedes, porque esto va a permitir que las autoridades encargadas, por ejemplo, el tema de la legislación, pues al interactuar con la población, tengan como un tema importante, diría yo prioritario, todo esto que nos acaba de compartir la doctora Coral Pacheco. Así que, pues a ustedes les agradecemos, como siempre, su atención, y les invitamos a un siguiente programa de UJAT Agropecuario. Gracias, doctora. Un gusto. Muchísimas. Y la vamos a comprometer para que nos regale una siguiente entrevista, porque es un tema muy, muy amplio. Así Claro que esperamos que próximamente así sea. Muchas gracias. Hasta pronto.